Sonolibro presenta El fantasma de la ópera, de Gastón Legout. Prefacio. Donde el autor de este relato cuenta al lector cómo se vio obligado a admitir que el fantasma de la ópera existió realmente. El fantasma de la ópera existió. No fue como se creyó durante mucho tiempo, una inspiración de artistas, una superstición de directores, la grotesca creación de los cerebros excitados de las bailarinas, de sus madres, de las acomodadoras, de los encargados del vestuario y de la portería. Sí, existió en carne y hueso, a pesar de que tomara toda la apariencia de un verdadero fantasma, es decir, de una sombra. Desde el momento en que comencé a consultar los archivos de la Academia Nacional de Música, me sorprendió la asombrosa coincidencia de los fenómenos atribuidos al fantasma con el más misterioso, el más fantástico de los dramas. Y no tardé mucho en pensar que quizás se podría explicar racionalmente este último por medio de aquellos. De aquellos acontecimientos solo hace unos 30 años. Y no sería nada difícil encontrar aún hoy, en el mismo patio de butacas del teatro, ancianos muy respetables, cuya palabra no podríamos poner en duda, que recuerdan como si la cosa hubiera sido ayer los aspectos misteriosos y trágicos del rapto de Christine Daae, la desaparición del vizconde de Chagny y la muerte de su hermano mayor, el conde Philippe, cuyo cuerpo fue hallado a orillas del lago que se extiende bajo la ópera, del lado de la calle Scribe. Pero ninguno de estos testigos creía hasta ahora oportuno mezclar en esta horrible aventura al personaje más bien legendario del fantasma de la ópera. La verdad tardó en penetrar mi cabeza, alterada por una investigación que a cada momento tropezaba con acontecimientos que, a primera vista, parecían obra de extraterrestres. Más de una vez estuve a punto de abandonar una labor en la que me extenuaba persiguiendo sin alcanzar jamás una vana imagen. Por fin tuve la prueba de que mis presentimientos no me habían engañado, y fui recompensado de todos mis esfuerzos el día en que adquirí la certidumbre de que el fantasma de la ópera había sido algo más que una sombra. Ese día había pasado largas horas leyendo las Memorias de un director, obra superficial del excesivamente escéptico Moncharmin, que no comprendió nada durante su paso por la ópera de la conducta tenebrosa del fantasma y que se burló de él todo lo que pudo. Había dejado la lectura en el punto en el que se hablaba de la extraña operación financiera del llamado sobre mágico, cansado ya de no encontrar ninguna respuesta sólida a mis investigaciones. Desesperado, acababa de abandonar la biblioteca cuando encontré al amable administrador de nuestra Academia Nacional, que charlaba en un rellano con un viejecillo vivo y pulcro, a quien me presentó alegremente. El señor administrador estaba al corriente de mis investigaciones y sabía con qué impaciencia había intentado descubrir el paradero del juez de instrucción del famoso caso Chagny, el señor Fogg. Se ignoraba qué había sido de él, vivo o muerto. Y he aquí que, a su vuelta de Canadá, donde había pasado 15 años, su primera salida en París había sido para solicitar un abono a la secretaría de la ópera. Ese viejecillo era el señor Fogg en persona. Pasamos juntos buena parte de la tarde y me contó todo el caso Chagny tal como lo había entendido él anteriormente. Se había visto obligado a llegar a la conclusión, falto de pruebas, por la locura del vizconde y la muerte accidental del hermano mayor, pero seguía convencido de que un drama terrible se había producido a causa de Christine Daae entre los dos hermanos. No supo decirme qué había sido de Christine ni del vizconde. Por descontado, cuando le hablé del fantasma, se limitó a reír. También él había oído hablar de la existencia de un ser excepcional que había elegido por domicilio uno de los rincones más misteriosos de la ópera y había conocido la historia del sobre. Pero no vio en todo eso nada que mereciera la atención de un magistrado encargado de instruir el caso Chagny, aunque sí recordaba la declaración de un testigo que se había presentado espontáneamente para afirmar que en una ocasión se encontró con el fantasma. Ese personaje, el testigo, no era otro que aquel al que todo París llamaba el persa, y que era bien conocido por todos los abonados a la ópera. El juez lo había tomado por un chalado.
Sample complete. Ready to continue?